Hola, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a trabajar el cálculo del tamaño, cómo se calcula el tamaño que debe seleccionarse para una muestra en dos casos, dependiendo que si el tamaño de la población se desconoce o si el tamaño de la población es conocido. Las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes. ¿Cómo vamos a elegir el tamaño de una muestra cuando queremos seleccionar cierta cantidad de elementos de una población? ¿Cómo vamos a elegir el tamaño de una muestra si el tamaño total de la población no se conoce? Debemos hacerlo de la siguiente manera. Z es el valor Z al cuadrado. Z es el valor estandarizado para el nivel de confianza que nosotros queramos. ¿Qué significa? Que nos van a tener que decir qué nivel de confianza queremos. Entonces, en base a ese nivel de confianza, vamos a ir al valor de Z que le corresponde y lo elevamos al cuadrado. Sigma cuadrada es la varianza poblacional o desviación estándar al cuadrado. Y E cuadrada es el error de estimación permitido. ¿Sí? Con estos datos nosotros vamos a poder calcular qué tamaño de la muestra necesitamos seleccionar. En contraparte, cuando el tamaño sí se conoce, cuando el tamaño de la población sí se conoce, la fórmula cambia un poco. Esta es la expresión donde n es el tamaño de la población, dado que sí se va a conocer, se va a utilizar n mayúscula. Sigma cuadrada es la varianza poblacional o desviación estándar de la población al cuadrado. N-1, tamaño de la población menos 1. E es el error de estimación al cuadrado sobre 4, más otra vez sigma cuadrada. Estas son las fórmulas, puedes copiarlas con toda la calma del mundo. Repito, para cuando la N, que es el tamaño de la población, no se conoce y cuando el tamaño de la población sí es conocido. Vamos entonces al ejemplo. Dice, el Infonavit analiza una serie de quejas sobre la separación entre casa y casa. Esta debe respetarse a fin de evitar a los vecinos molestias ocasionadas por el ruido. Los peritos establecen en esta separación un error máximo, E mayúscula, de 2 centímetros. Entonces, un error máximo de 2 centímetros. La variación máxima, digámoslo así, error máximo de 2 centímetros. Es decir, se permite un espacio de 4 centímetros entre pared y pared. Si el instituto desea establecer un intervalo de confianza del 95% para el tamaño promedio de separación entre las casas y una muestra piloto revela una desviación estándar de 6 centímetros, ¿de qué tamaño deberá ser la muestra que se selecciona para el estudio? Entonces, fíjate bien, el error 2 centímetros, ahí lo dice, separación, un error máximo de separación de 2 centímetros. El intervalo de confianza es del 95%. Como se ha trabajado y se sabe que un intervalo de confianza implica que el Z toma un valor de 1.96. Esto lo puedes ver en los videos sobre esta parte de la estimación por intervalos de confianza en el canal. Entonces, el intervalo de confianza 95% corresponde a un Z igual a 1.96. El error 2 centímetros y la desviación estándar es de 6 centímetros. Aquí, aunque parece una S de desviación estándar muestral, nosotros podemos decir o tratar de estimar que esta, en esencia, es la misma que la desviación estándar poblacional. Por esa razón, nosotros podemos sustituir todos los valores aquí. Se sustituye directo, fíjate, 1.96 es el valor de Z que corresponde a este intervalo de confianza. 1.96 es el valor de Z. Sigma es la desviación estándar al cuadrado, que sería 6 al cuadrado, sigma cuadrada. O varianza, recuerda cuando la desviación estándar está al cuadrado es la varianza. Y el error máximo permitido son 2, entonces 2 al cuadrado. Entonces quiere decir que debe demostrarse 34 puntos, el tamaño de la muestra con este nivel de confianza del 95%, ¿sale? Debe de ser un tamaño de 34.5, en este caso, ¿sí? Casas. Pero en ese sentido, pues bueno, no podemos decir que vamos a mostrar 34.5 casas, entonces podríamos decir que son 35 casas las que debemos muestrar para tratar de medir o ver la separación entre casa y casa. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo cuando el tamaño de la población no se conoce.
Ahora, vamos a trabajar el ejemplo cuando la población sí es conocida. Fíjate bien, dice así, el contador general de una empresa de manufactura debe estimar el promedio de cuentas por cobrar de su empresa. Aunque no cuenta con los datos anteriores, un estudio previo demuestra que la varianza fue de 625 pesos cuadrados. Entonces, la varianza es S cuadrada, como es una muestra, digámoslo así, pero podemos estimar nosotros que eso también va a ser la varianza, ¿sí?, poblacional. El contador desea establecer el tamaño de la muestra necesario para estimar la media poblacional o el promedio si se sabe que hay 1,200 cuentas abiertas. O sea, si se conoce el total de la población, el total de cuentas. Son 1,200, no hay más. Y se desea un error de estimación de 5 pesos. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, todas las cuentas abiertas son 1,200. La varianza, ¿sí?, son 625 pesos cuadrados. Recuerda del curso de probabilidad o de los cursos de probabilidad, donde la varianza tiene unidades cuadradas, la desviación estándar, unidades a la potencia 1. Entonces, 625 pesos, ¿sí?, al cuadrado. Este ya no lo tienes que volver a elevar al cuadrado, ¿eh? La varianza dice así, varianza de 625 pesos cuadrados. Cuando veas la palabra varianza igual a algo, ya automáticamente eso lo asignas directo a la letra al cuadrado, 625, S cuadrado o sigma cuadrado. El error, 5 pesos. Y esta es la fórmula. Simplemente es sustituir. Repito, ¿por qué utilizamos esta? Porque sí se conoce el total de elementos. Esta ocasión son 1,200 cuentas. En total, no hay más. ¿Sí? N, 1,200 por S cuadrada. Fíjate, S cuadrada son 625. No vayas a elevar nuevamente aquí al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya te dice varianza, que es sigma cuadrada o S cuadrada. Ya es la S cuadrada ya es 625. N-1, 1,200 menos 1. El error de estimación o error permitido, 5 pesos elevado al cuadrado sobre 4 más S cuadrada. Nuevamente, S cuadrada, aquí está. ¿Sale? Y S cuadrada ya son 625. 625 pesos. Entonces, nada más aquí hay un pequeño detalle en lo que está copiado aquí. Aquí ya no debes de, digamos, de elevar al cuadrado nuevamente. ¿Sale? 625, aquí son 625. ¿Sale? Me regreso a la fórmula anterior. Aquí está, mírala. Sigma cuadrada. Entonces, el valor que ves aquí, nada más hay un pequeño detalle en esto que teníamos aquí anotado. ¿Sí? Si nosotros hacemos la operación completa, nada más permíteme, déjame ver cómo nos va a quedar, porque aquí hay un pequeño detalle, ¿no? Entonces, yo voy a ponerle aquí, vamos a ver si queda, o vamos a ver si el error estaba nada más aquí abajo. Son 750,000 entre, voy a poner paréntesis, 1,199 por 25 entre 4, luego más 625 y cerramos. ¿Sí? Queda 9.23. ¿Sí? 9.23. Déjamelo ejecutar porque hay un error ahí, ¿no? Entonces lo trabajamos rápidamente. Vamos a hacer 750,000, son 1,200 por 625. ¿Sí? Entonces, ahí queda el valor de 750,000. 625 por 1,200 son 750,000. Esto está correcto. 25 entre 4 por 1,199 más 625. Abajo queda 8,118.75. Entonces 750,000 entre el anterior
Está bien, 92.375, nada más en la escritura, aquí era 625, no va al cuadrado, es nada más 625 y la muestra es de 92. O sea, fíjate bien, es el tamaño de la muestra de las cuentas que debe analizar, pero como no podemos, digámoslo así, partir una cuenta en 3 décimas, pues podemos decir que vamos a analizar 93 cuentas. ¿Sí? Tamaño de la muestra de cuentas que debe analizar para estimar, digámoslo así, este, pues el promedio, ¿no? Para estimar cuánto debe cada cuenta o cuál es la cuenta o cuánto es a lo que ascienden las cuentas por cobrar? Y pues bueno, entonces es el tamaño de 93 cuentas de las 1200, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Y pues bueno, aquí termina para el cálculo del tamaño de la muestra cuando el tamaño de la población sí se conoce. Espero que haya sido de utilidad para ti. Haz las anotaciones pertinentes. Insisto, aquí en este dato nada más va a 625 y el resultado sí está correcto. Bueno, entonces con eso finalizamos este video para el cálculo del tamaño de la muestra. Espero que haya sido de utilidad para ti.